Bien, hola muchachos, ¿cómo están? Vamos entonces a realizar la guía del mes de octubre, la última guía del año, en el área de física para el grado octavo y refiere a la primera ley de la termodinámica. Eh, en pocas palabras, en este video, pues lo que vamos a revisar es esa primera ley de la termodinámica, o también la conocen como ley de la conservación de la energía, que yo por ahí lo coloqué, para que lo tengan presente. En términos generales, la ley se establece que en cualquier proceso termodinámico, el calor que un sistema adquiere, o sea, es igual a la suma del trabajo realizado sobre el sistema y el cambio de su energía interna. Parece un poco complicado lo que digo ahí, pero en realidad no es muy complejo. Entonces, el tema lo voy a explicar de manera más sucinta, para que ustedes lo vean. Se llama primera ley de la termodinámica, o ley de la conservación de la energía. ¿Listo? Eh, Básicamente lo que dice es que el cambio de la energía interna, o sea, el cambio de la energía, ¿se acuerdan el movimiento de las partículas que hay dentro de un objeto? Debe ser igual al calor suministrado en él más el trabajo realizado sobre él o de él. Ahorita miraremos esos dos sistemas. Básicamente es así. En muchos libros aparece de manera diferente. Aparece que delta U es igual a delta Q más delta W, y en algunos otros parece que delta Q es igual a delta W más delta U. O sea, que el trabajo, perdón, la cantidad de calor que gana o pierde un sistema es igual al cambio en el trabajo más el cambio de su energía interna, que fue lo que acabé yo de decirles ahí. Pero en realidad nosotros trabajaremos esta, que es básicamente la misma, para que lo tengan presente. Recuerden que la delta significa cambio, o sea, pasa de un lado al otro. ¿Listo? Eh, Bien, aquí lo que tenemos que tener presente es cada uno de los parámetros que están ahí. Delta U o U es la energía interna. Y esa energía tiene que ver con el movimiento interno de sus partículas. Para hacerlo de manera más práctica y más sencilla para la explicación, generalmente lo que hacen es tomar un gas contenido en algún sitio. Digamos que yo le voy a poner está en un sitio en donde está conectado a un bolo aquí, o sea, esta partícula es móvil, o sea, sube y baja. Y supongamos que tenemos metido ahí dentro una cantidad de gas. ¿Por qué lo hago con gases y no porque con otros materiales? Porque en realidad el gas es mucho más fácil de analizar, digamos, sus cambios de temperatura, el aumentarle el calor o imprimirle aumentar su temperatura, hace que sean más visibles los movimientos que se hacen aquí. Entonces, las partículas aquí se están moviendo a una cierta velocidad, o sea, tienen una cierta energía interna. ¿Qué pasa si yo a esa energía interna, por ejemplo, le suministro calor? Ponemos una llama aquí y le suministramos calor. Entonces, ¿qué pasa al suministrarle calor? Pues las partículas empiezan a tener más energía interna, pues porque se le está suministrando calor. Al suministrarle calor, pues esas partículas empiezan a moverse mucho más, y al moverse mucho más ellas necesitan más espacio para ocupar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la partícula simple y llanamente van a necesitar más espacio y van a hacer que el aparatico este embolo se mueva para tener más espacio para que sus partículas se puedan mover. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí va a necesitar más espacio para que sus partículas se muevan con mayor facilidad. ¿Listo? Al suministrarle calor. Pero entonces el asunto está en que esta cosita, este embolo se mueve hacia arriba. Cuando un objeto por producto de una fuerza se mueve, diremos que está haciendo un trabajo. Eso lo verán ustedes con mayor profundidad en grados superiores, pero ahora por lo que tienen que tener en cuenta es que se hace una fuerza sobre ese embolo y el embolo sube. Ahí se está haciendo un trabajo. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la energía interna tiene que ver con sus partículas. La Q tiene que ver con el trabajo, el calor que se le suministra. Y el calor puede venir en forma de ponerlo a la llama o aumentar su temperatura en el ambiente, y eso hace que haya un calor, que se le genere calor al sistema. Y esto que es el trabajo tiene que ver con el movimiento de esa partícula. ¿Listo? Y hay dos fenómenos que tenemos que tener en cuenta. El calor puede ser cedido o ganado.
En este caso, cuando yo le meto calor aquí, le pongo la llama, pues él está pues está ganando, aumentando temperatura, entonces le estamos haciendo una ganancia de calor. Y cuando simplemente lo dejo ahí, como a dejarlo ahí por ahí un momentico, sus partículas empiezan a liberar calor, energía a su alrededor y empiezan a disminuir su energía interna. Pero esa energía interna, como les digo, tiene que tener algo pasa con eso, o sea, simplemente no es que yo ceda y entre y salga, sino que algo sucede. Y lo que sucede es que si empieza a salir calor de ahí, no tienen ya las partículas se mueven más lento y no tienen la suficiente fuerza para sostener ese embolo y el embolo empieza a bajar. ¿Sí está claro? Entonces se hace un trabajo diferente. ¿Quién hace el trabajo? Pues el ambiente que está, la presión atmosférica le empuja hacia abajo porque ya los días no tienen la suficiente energía interna para moverlo y levantarlo. Entonces ahí viene la última parte. Dado el calor ganado, el calor cedido, entonces el trabajo puede ser producto de que lo haga el trabajo lo hace el sistema. O sea, cuando lo hace el sistema es que las partículas, el sistema es lo que está dentro, ¿no? Las partículas empiezan a moverse dado esa particularidad y esas partículas hacen una fuerza hacia arriba y lo mueven. O sea que el que está haciendo el trabajo es el sistema. Pero cosa distinta cuando él empieza a ceder calor. O sea, empieza a ceder calor. Cuando él empieza a ceder calor, sus partículas empiezan a disminuir mucho y ya no le tienen la suficiente fuerza y no pueden seguirlo empujando. Entonces la presión atmosférica o los elementos que están alrededor empiezan a hacer una fuerza para bajarlo y lo empiezan a comprimir. Entonces ya el trabajo no lo está haciendo el sistema, el trabajo se está haciendo hacia el sistema. Desde fuera, o sea, desde fuera se hace una fuerza y se hace un sistema para que disminuya su tamaño. Entonces, el trabajo tiene que ver, entonces, todos esos elementos tienen que ver con la cantidad de calor que se le da al sistema. Digamos que esto en términos generales es un poco más complicado, digamos que pues, teníamos que hablarlo de más profundidad, pero digamos que ese no es el objetivo de este curso. Y el objetivo de este curso es simplemente entender de qué se trata la primera ley de la termodinámica y es aplicar esta formulita y determinar cuándo el calor es cedido, cuándo el calor es ganado, cuándo el trabajo lo está haciendo el sistema y cuándo el trabajo lo está haciendo hacia el sistema. Pero no es muy complicado, simplemente uno puede determinar que si ¿cómo se gana energía interna? Cuando el calor, cuando él tiene ganancia de calor. Si hay ganancia de calor, pues hay mayor movimiento de sus partículas y por ejemplo, por ende hay más energía interna. Si el calor es cedido, pues hay menos energía interna y su energía interna disminuye. Pero eso no es que desaparezca o aparezca en algún lado, simple y llanamente se convierte en otra cosa. Por eso se llama ley de la conservación de la energía. Eso que se convierte en trabajo. Ya, como les había dicho, se convierte en el sistema y hacia el sistema. Y como les explicaba yo en la guía, en la clase anterior, yo les mostraba que aquí en un cuadrito, este cuadrito que está en la segunda página, perdón, sí, en la segunda página de la guía, yo les mostraba cuando, según las condiciones del sistema, los signos que dependen para encontrar la fórmula, porque la fórmula no es necesariamente así. Los signos cambian dependiendo de lo que está pasando en el sistema. Por ejemplo, aquí dice, delta U cambia en la energía interna. Es positiva si la temperatura aumenta. Si hay un aumento de temperatura, la energía interna aumenta y tiene sentido, ¿cierto? Porque pues obviamente hay un aumento de la temperatura y hay ganancia de energía interna. Es negativa si la temperatura disminuye y obviamente es cero si no hay ninguna variación en la temperatura. En cuanto a Q, Q es positiva si entra calor al gas. Bueno, aquí está hablando del gas, pero el sistema. Si entra calor, si yo le suministro calor, si tiene una ganancia de calor, será positivo. Y es negativo si el calor sale, o sea, si él cede calor. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el trabajo? Pues el trabajo es positivo si el gas se comprime. Obviamente, si el gas se comprime, significa que la energía interna ha disminuido y como ha disminuido su interna, se está haciendo un trabajo hacia el sistema, perdón, hacia el sistema. Entonces, si se hace hacia el sistema, aquí será positivo. Y si el sistema es el que lo hace, será negativo. Esas son las únicas cosas que tenemos que tener en cuenta. Es para el trabajo. Y para el calor, que si el calor es ganado, según positivo, y si el calor es cedido, es negativo. Y puntas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Dado teniendo eso presente, entonces se trabaja con los conceptos o sea, se trabaja con esta fórmula para responder las preguntas que están en la guía. Voy a irme directamente a la guía para que la vean. Voy a borrar esta parte y vamos a ir al primer punto. ¿Listo?
Y ahora el tablero, entonces vamos a mirar cuál es el ejercicio que queremos desarrollar. Dice, vamos a mirar el segundo, el primero simplemente reemplazar los dos, ahí nos dan, dicen la energía interna es 500 en un intervalo de tiempo de perdón, durante el mismo intervalo de tiempo 200 julios de trabajo, me dan el trabajo, o sea, me están dando en el primer punto la energía interna y el trabajo, y me preguntan de él por el calor, o sea, es encontrar el calor. Aquí pues no lo va a resolver porque lo que necesito que ustedes determinen es simplemente aplicar la fórmula, esta fórmula que está acá, delta U igual a Q más W, es determinar qué signos se necesitan y pues esa es parte de la evaluación, o sea, el punto no es otra cosa sino reemplazar los datos, pero quiero que ustedes determinen cuál es el signo correcto leyendo muy bien el ejercicio. No es muy difícil, uno puede concluirlo con lo que les acabo de decir, entonces digamos que ese ejercicio no tiene mucha dificultad para hacerlo, simplemente es colocar el signo correcto y cuando les haga pues cuando yo resuelva el ejercicio, si tenemos el momento y el espacio para hacerlo, les mostraré cuáles son los signos, aunque es fácilmente visible cuáles son los signos que se necesitan allí. El que necesitamos revisar el segundo punto, que digamos que nos va a más luces, aunque yo ya lo resolví en la clase anterior, en la clase virtual que hicimos, y dice, 6 contenedores idénticos tienen la misma cantidad de un tipo de gas a la misma temperatura inicial. Los recipientes también cuentan con un émbolo, o sea que como les habría mostrado ahorita, móvil que no permite que el gas escape. Cada muestra de gas sigue un proceso distinto como se describe a continuación. Entonces voy a coger al azar cualquiera de las dos muestras. Digamos que cogemos al azar la muestra, no sé. Entonces, en pocas palabras, ese ejercicio no lo voy a resolver porque lo único que tienen que determinar es que hay 3 elementos a trabajar en ese ejercicio. Y los 3 elementos a trabajar, pues obviamente es la variación de la energía interna, el calor suministrado y el trabajo realizado. Yo de esos 3 les doy 2 datos y ustedes tienen que aplicar la fórmula. Lo único que tienen que determinar en ese ejercicio es cuál es el signo a utilizar en cada caso. ¿Listo? Aplicar la fórmula, delta de U es igual a Q más W. O sea, la variación en la energía interna es igual al calor suministrado más el trabajo realizado por el cuerpo. Entonces lo que ustedes tienen que determinar es cuál de estos 3 datos les doy, qué signo tienen y cuál es el resultado. No voy a hacer ese ejercicio porque simplemente les estaré diciendo todo. Quiero determinar ustedes por qué colocan ese signo y qué significa ese signo en términos generales en su respuesta. ¿Listo? Pasamos entonces más bien a la segunda parte del ejercicio que tiene que ver con los procesos termodinámicos que hemos visto hasta el momento. Bien, entonces el ejercicio número 2, que es el que nos compete a nosotros ahorita, habla que existen unas muestras. Yo voy a tomar aleatoriamente 2 de estas y voy a cambiar los datos. Aquí, por ejemplo, nos dicen que 6 contenedores idénticos tienen la misma cantidad de gas a la misma temperatura inicial. Los recipientes también cuentan con un émbolo móvil que no permite que el gas escape. Cada uno muestra el gas, sigue un proceso distinto como se describe a continuación y aquí están los procesos. Digamos que yo pongo no sé, la muestra 2 y la muestra, no sé, 5, por decir algún número. Y vamos a ver cómo se interpretarían esos ejercicios. Entonces en el ejercicio dice muestra 1, bueno, muestra 2, vamos a probar con la muestra 2. La muestra 2 dice, es esta, dice 1207 julios, yo voy a colocar, no sé, 3451 julios, ¿sí? De calor entran al gas, entonces de calor entran. ¿Listo? Entran al gas. Y este realiza 457 julios de trabajo. Entonces digamos que realizan, no sé, 687 julios de trabajo. ¿Listo? Aquí está, muestra 2. De calor entra. Entonces lo primero que tengo que identificar en el proceso es quién es delta de U, quién es Q y quién es W. O sea, quién es la variación en la energía interna, el calor suministrado y el trabajo realizado. Quien lo realiza, si es el sistema el que lo realiza, o sea, se realiza si hace el sistema. En este caso, dice, lo voy a leer, que usted lo va a entender, dice, 1200 de calor entran al gas. Entonces aquí estamos diciendo que tenemos 3451 julios entran. ¿Se acuerdan cuando decimos que entra calor al sistema? El signo es positivo.
Si ustedes quieren verificar eso, pueden verificarlo en esta parte que está aquí. En esta parte le está diciendo básicamente qué es lo que sucede con el sistema. En este caso, 3.451 julios es la cantidad de calor que entra. Si entra el calor al gas o al sistema, se dice que el signo es positivo. Si sale el calor del gas es negativo, y lo mismo pasa por aquí, ya explicamos con el valor del trabajo. Entonces sabemos que el signo es positivo en este caso. Y ahora vamos a ver el trabajo. Dice que, y la parte importante es leerlo de manera correcta para no equivocarse, y dice de calor, y este realiza 457 julios de trabajo. ¿Quién es este? Pues el sistema. Dice que el sistema está haciendo, en este caso, 687 julios de trabajo, lo está haciendo el sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema hace el trabajo? Voy a mostrar el ejercicio que hicimos hace un ratico aquí, donde tenemos un embolo en este sentido, y decíamos que entra calor al sistema, o sea, estamos suministrándole calor, y las partículas empiezan a moverse. Cuando las partículas empiezan a moverse, ellos empiezan a expandir este elemento y nos va a quedar más o menos así. O sea que él está haciendo trabajo para empujarlo. Cuando hay un aumento, siempre hay un aumento en el volumen, porque el trabajo lo está realizando el sistema. Entonces revisamos nuevamente nuestra tablita y dice, es positivo si el gas se comprime y es negativo si el gas se expande. O, dicho de otra manera, es positivo si el trabajo lo hacen hacia el sistema, y es negativo si el trabajo lo hacen desde el sistema. En este caso lo estamos haciendo desde el sistema porque las partículas al calentarse empujan el embolo y hacen un trabajo para mover el sistema que tiene aquí. Por lo tanto, su valor es negativo. O sea que en este caso delta de U viene siendo, según la fórmula, Q más W. Entonces delta de U que nos quedaría Q, que en este caso es 3.451, más lo que hace el trabajo. El trabajo en este caso es menos 6.870. ¿Listo? Entonces simplemente más por más da menos, y queda que delta de U es igual a 3.451 menos 6.000, perdón, no era 6.870, era 687. Y finalmente podríamos decir que delta U nos dio como resultado, pues nuestra calculator, bueno, creo que la única calculadora que trajo fue esta, entonces por eso lo mismo, 3.451 le voy a restar 687 y me da 2.764 julios de energía. En este caso el signo es positivo, y bueno, no les voy a hablar de la interpretación porque ustedes deben tener la parte importante de la guía es que ustedes interpreten ese signo. ¿Listo? Bien, ya hicimos la muestra 2. Voy a borrar el tablero para que nos quede la muestra 5, que es la siguiente que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a hacer la muestra número 5. ¿Qué dice la muestra 5? Listo, aquí ya tenemos nuestra muestra número 5, y nuestra muestra número 5 dice, vamos a ver el ejercicio de la muestra 5, que dice, muestra 5, 4.566, digamos que son 19.763 julios de calor entran al gas. Entonces aquí decimos que entran. Esto es calor y entran. Y hace un trabajo de 300 julios, entonces dice que hacen 300 julios de trabajo, lo hacen. Calor salen, muestra 5. Y hace un trabajo de 300 julios, o sea, ellos hacen un trabajo de 300 julios, o sea, hacen. O sea, en pocas palabras, es el mismo sistema anterior. Delta U es nuestra pregunta, la cantidad de calor suministrado son 19.763 julios, como entran es positivo, si salieran sería negativo. ¿Sí? Hagámoslo como si fuera que salieran. De calor salen y sobre él hacen. Entonces, en este caso, si fuera así, en ese caso, el calor suministrado sería menos. Al salir el calor, entonces es negativo. Y el trabajo realizado que se hace sobre el sistema, entonces sería positivo, los 300 julios, porque lo hace sobre el sistema. Es como si este fuera el sistema
y como está disminuyendo su temperatura sobresale, entonces hay una presión que se está haciendo sobre el sistema bajo. Entonces delta U simplemente es igual a menos 19.763 más 300, o sea que delta U en este caso serían menos 19.000, escribimos menos 19.763, ahí va negativo, más 300, y me da menos 19.463 julios, y queda terminado el ejercicio. ¿Listo? Estos ejercicios simplemente se basan en determinar, la fórmula es la misma, lo único que tenemos que determinar es si entra calor al sistema o si sale calor del sistema, si el sistema es el que hace la presión, la fuerza o el trabajo, o si se hace trabajo sobre él. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio. Listo, no hay nada más que decir de este ejercicio, eso es lo que hay que hacer. Ya pasemos a la segunda parte, que tiene que ver con los ejercicios relacionados con este tipo de gráficas y cómo se analizan. ¿Listo? Bien. Bien, entonces en el ejercicio nos dicen entonces que, dice, tercer punto, un gas se lleva a través del proceso cíclico estricto en la figura. Yo voy a inventar otra figura nueva aquí. Voy a colocar la figura y por ejemplo coloquemos esta. Aquí ya coloqué una de las gráficas que pueden aparecer. Digamos que la de ustedes es un poco diferente, pero pues es básicamente lo mismo que voy a explicar. En términos generales, lo que estamos hablando aquí es que también cuando hay aumento y cambio en los procesos termodinámicos, cuando hay un aumento en la presión, recuerden que estamos hablando de que la energía interna aumenta y hay unas fuerzas y todo eso. Entonces, digamos que cuando hay una presión, tiende a aumentarse el volumen. Eh, digamos que todos los procesos no son así. Tenemos procesos en donde la presión aumenta y el volumen no aumenta. O sea, hay tres elementos que se trabajan: la presión, el volumen y la temperatura. Digamos que hay procesos en donde la presión aumenta y aumenta el volumen, como el que tenemos aquí. Pero también tenemos procesos en donde la presión aumenta, el volumen se mantiene constante y la temperatura también procede un cambio. Un ejemplo de ese muy práctico para que lo vean, digamos, en su vida cotidiana es la olla express. Cuando la olla express, yo le aumento la temperatura, o sea, le empiezo a aumentar, le doy energía por medio de calor, su presión interna empieza a aumentar su presión interna, pero su volumen no cambia, el volumen se mantiene constante. Ese sería un proceso donde el volumen se mantiene constante y la presión y la temperatura varían. Pero en este caso estamos mirando un proceso en donde la presión, digamos que no vamos a considerar la temperatura, y vamos a hablar qué pasa con el proceso en términos de la presión y su volumen. Obviamente aquí lo que estoy diciendo es que a medida que aumenta la presión, aumenta el volumen. Digamos que podríamos hablar de un globo en donde yo aumento la presión interna del globo y su volumen va aumentando, ¿sí? Y dice que el proceso se hace en este sentido. Digamos que cuando estén en grado 11 se explicará eh, de manera mucho más profunda este concepto de los procesos termodinámicos. Por ahora no, nosotros estas gráficas no necesitamos analizarlas a mayor profundidad, simplemente tendrían que darse cuenta de que, digamos que si hay un aumento en la presión, hay un aumento en el volumen, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Pues lo único que ustedes tienen que calcular es el área interna que hay en estas figuras, el área que se forma dentro de la figura. O sea, hay que determinar qué figura es y cómo se calcula. Obviamente no todos los procesos termodinámicos van a ser de este sentido. De hecho, muchos de los procesos termodinámicos, cuando lo vean, van a tener configuraciones como estas, y calcular el área de estas figuras ya se vuelve un poco más complicado. Ya no podemos utilizar la geometría tradicional que tenemos que utilizar, sino que tenemos que utilizar otro tipo de matemáticas. El otro tipo de matemáticas que ustedes verán también en ORCE, que es para calcular figuras de área que están bajo una curva determinada, se llaman integrales. Pero este concepto es un concepto que se necesita de cálculo y que se necesitan varios elementos para hacerlo. Por lo tanto, digamos que no me voy a meter en ese proceso porque, digamos, no tienen ustedes los conceptos todavía suficientes para llegar a eso. Pero lo que sí podemos hacer es revisar que estas figuras, como por ejemplo triángulos, cuadrados, inclusive círculos, aunque los procesos cíclicos de círculos, bueno, no sabría cómo explicar qué proceso podría darse allí, pero digamos que figuras de este estilo con triángulos o con cuadrados o con, no sé, rectángulos, pentágonos, hexágonos, todas esas figuras se pueden dar porque son procesos que se dan. Lo único que usted tiene que calcular es el área que hay dentro de esa figura. Determina qué figura es y calcula su área.
Entonces usted, lo primero que sí tiene que tener presente, y es algo que no podemos olvidar y que tenemos que tener presente para este ejercicio, que no lo he colocado ahí, es que el calor suministrado al sistema es igual al inverso del trabajo realizado. Esta formulita nosotros la vamos a tener en cuenta, muy en cuenta para esto. Y esto en pocas palabras es igual al área de la figura. Entonces usted simplemente determina qué figura es ahí y determina el calor. Entonces usted dice Q igual a menos W, entonces esto sería igual a. Entonces podríamos decir entonces que el calor suministrado al sistema debe ser igual al área de la figura trabajada. En este caso tendríamos que el área sería un triángulo. ¿Cuál sería el área de un triángulo? Sería base por altura sobre 2 y tendríamos que la base entonces serían, contamos las unidades que hay aquí, que se me borró, quedan 30. Entonces decimos que va de 30 a 70, o sea que tenemos 10, 20, 30 y 40. Entonces tenemos 40. ¿40 qué? Pues en este caso estamos hablando que estamos mirando el eje del volumen, o sea que son metros cúbicos, o sea 40 metros cúbicos. Digamos que no voy a explicar de manera muy profunda un plano cartesiano, porque creo que los planos cartesianos los han trabajado ustedes desde grado sexto, se trabajan planos cartesianos, y ya en octavo, pues el concepto de plano cartesiano debe estar muy claro, entonces no voy a profundizar en eso. La altura, entonces la distancia que hay de aquí a aquí, que serían, va de 5 en 5, porque es la altura que hay aquí, la altura generalmente se mide. Ustedes saben en geometría que la altura se mide con la distancia formando un ángulo de 90 grados en el vértice más externo a uno de sus lados. Entonces decimos que aquí miden 5, porque cada uno está de 5 en 5, o sea, tenemos 5, 10, 15, 20, 25. O simplemente 35 menos 10 nos da 25. Entonces nos da 25 ¿qué? ¿Yo cómo hago para saber qué unidad tiene? Pues voy y miro lo que dice aquí, dice me está en kilopascales, entonces será 25 kilopascales. También no voy a definir la unidad de pascales porque ustedes ya también la trabajaron en los primeros semestres, inclusive creo que la trabajaron con la profesora Gina, el concepto de kilopascales, entonces, o pascales, entonces no voy a también a profundizar en eso. Sobre 2 porque así dice la fórmula, y simplemente cojo mi calculadora, que la tengo por aquí, y digo 40 multiplicado por 25 y dividido entre 2. Me da 500. Me da 500 metros cúbicos multiplicado por kilopascales. Y yo no puedo dejar esa unidad así, tengo que mirar qué equivale. Pues yo les voy a hacer aquí les voy a hacer un pequeño recorderis en la parte de aquí arribita, diciéndoles que un pascal, ¿se acuerdan? No sé si ustedes sabrán, equivalen a newton sobre metro cuadrado, esa es una posibilidad. Otra posibilidad son julios sobre metro cúbico, ¿cierto? Y otra posibilidad, por ejemplo, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, también equivalen a los pascales, ¿listo? Entonces, podríamos nosotros la que vamos a utilizar obviamente serán esta de aquí, porque estamos trabajando en términos de calor, que son semi en julios. Entonces, un kilopascal equivale a kilo julio sobre metro cúbico. Metro cúbico se cancela con metro cúbico y nos quedan 500 kilojulios. Y ya. Si alguien no recuerda qué significa la palabra kilojulio, supone que esto es por 1000. O sea que si yo lo quisiera pasar a una unidad más conocida, sería 500.000 julios. Pero son 500 kilojulios, la palabra kilo significa 1000. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer en un ejercicio. Eso no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Es calcular una figura. Lo mismo pasa en el siguiente punto. El siguiente punto dice un gas inicialmente a 1100 a 100.830 pascales se expande mediante una presión constante de 789 newtons. Si ustedes miran, ese ejercicio es idéntico a este ejemplo que yo tengo acá, que dice un gas inicialmente a 500 kilopascales se expande mediante una presión constante. Lo que tienen que hacer es crear una gráfica, ¿sí? Que les va a quedar siempre, en este caso les va a quedar un rectángulo y multiplican base por altura, pues hacen lo mismo que acabé de hacer aquí y calculan la figura. Y siguen este proceso que está aquí. Ese sería el ejercicio 4, que es idéntico al ejemplo y muy parecido al que acabé de hacer de aquí. No tiene mucha dificultad, simplemente es hacer una figurita y calcular el área de la figura. ¿Listo? Y vamos al último punto, que es también muy parecido a este, para que lo tengan presente y lo puedan realizar. Voy a borrar el tablero para que pueda
te va a hacer un dibujo parecido al que está allí. Bien, aquí pues les muestro el dibujo muy parecido al ejercicio que está ahí. El que está ahí dice, un gas ideal experimenta un proceso PV, o sea, presión-volumen, que se muestra en la figura. Si P es igual a 450 pascales, yo coloqué 5760 pascales. ¿Cuál será el trabajo total desarrollado en el proceso ABCD? El proceso ABCD. Entonces, es lo mismo, exactamente igual, es calcular el área que hay bajo esa figurita y para determinar los procesos. Obviamente nosotros lo vamos a hacer del proceso 1000, en su caso será el proceso 300, ¿cierto? Hasta el proceso P. Para que lo tengan presente, para que lo hagan así, ¿listo? Entonces, obviamente podemos reemplazar este dato de aquí por la presión que nos dan. En su caso será obviamente 450, como está aquí escrito, 450 pascales. En mi caso será 5760. Entonces yo voy a cambiar este por 5760. ¿Listo? Ya lo puedo borrar de aquí porque ese es nuestro proceso. ¿Listo? Bien, ¿qué se debe hacer en un ejercicio como en este ejercicio que está aquí? Pues calcular el área de las figuras. Entonces voy a dibujar la figura que se me va a generar y voy a utilizar esto y voy a hacer mi dibujito. O sea, trazar esta aquí y trazar esta aquí. ¿Listo? Y pues puedo notar que se forman dos triángulos diferentes. Entonces tengo que calcular el área de este triángulo, el área de este triángulo y sumar las dos áreas. Y ya estaría. En el caso de ustedes, pues se va a formar un triángulo y como un rectángulo. ¿Sí? Porque si yo trazo aquí, chin, 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 se me genera un triángulo, un rectángulo, pero pues ustedes lo van a hacer así como está ahí. ¿Listo? Entonces, calculemos el área de esa figura. Primero, entonces, el trabajo realizado, entonces será igual a, el trabajo realizado será igual al área, primero al área 1, llamémoslo así, área 1, más el área 2, que sería esta de aquí. Entonces, trabajo realizado será el área 1. El área 1 será base, que serían de 10 a 20, 10, a 30, 10, aquí hay 20. O sea, ustedes restan 30 menos 10, me dan 20, base. 20 ¿qué? Metros cúbicos, ¿cierto? Base por altura, que en este caso pasa de 1000 a 5760. O sea que hago la resta y me da 4760. 4700 que es 60 pascales, aquí está. ¿Cierto? Sobre 2 porque el área de un triángulo es sobre 2, más. Ahora vamos a usar la otra área, que sería muy parecido, que sería área sería base, que en este caso sería, va de 30 a 10, 20, 30, 40, 50, 60, entonces me daría 30 metros cúbicos, multiplicado por la altura. En este caso la altura sería la misma, de aquí a aquí, hay 4760 pascales, porque no son kilopascales, dice que no son pascales, sobre 2. Entonces W que sería igual. Ya sabemos que esto nos da julios y esto también nos da julios, para no ponerme yo a hacerlo otra vez, la unidad que hice ahorita en el ejemplo anterior. Entonces simplemente voy a adaptar el primer valor, que sería 20 multiplicado por 4760 igual de 2. Eso me da 47.600, ¿vale? 47.600. O sea que este pedazo de aquí me da 47.600 julios. ¿Listo? Más. Y aquí hago lo mismo. Hacemos 30 multiplicado por 4760 igual digo entre 2 y me da 71.400. Entonces aquí me queda 71.400 julios, ya sabemos que dan esos. Y hacemos la suma de 47.600, que fue lo que nos dio, más 71.400. Y me da 119.000 julios. 119.000 julios. Y ya quedó terminado el proceso. Eso es todo lo que tienen que calcular ahí. Y con eso damos finalización a la guía, que están todos los puntos. Como les estaba mencionando ahorita, digamos que estos son explicaciones en términos muy generales, ejercicios, digamos,
de manera muy básica para que ustedes puedan acercarse a a los procesos termodinámicos y las gráficas de PV, se llaman gráficas PV. Y ya en cursos superiores, inclusive en la universidad, pues podrán ver la primera ley de la termodinámica, los que quieran estudiar cosas relacionadas con la física o con las matemáticas específicas, pues podrán darse cuenta que estos procesos pues, se pueden trabajar de manera distinta. No son muy complicados, simplemente es calcular un área. Lo que pasa es que depende de la figura del área que se forme, pues se vuelve más difícil el ejercicio. Si nos forma una figura de un área, por ejemplo, un área de una figura muy compleja, digamos que me deseen calcular una cosa así, calcular esta figura, pues ya no hay una fórmula para esa figura. Tenemos que utilizar conceptos matemáticos para calcular áreas de figuras como estas, que no han visto ustedes todavía, pero que para los que estudien, los que quieran estudiar esto, van a encontrarse con esas formas de cálculo de área. Y con eso damos finalización al curso. Eh, Espero que haya quedado entendido. Yo corrí la fecha de entrega, eh, que es para el próximo martes, parece que es 26 de octubre, pero digamos, dado el caso, me di cuenta que había unas que, pues, se va a acabar la virtualidad y que ya no va a haber más clase en relación a esto, a clases directamente dichas, entonces, eh, digamos que aumenté el plazo para hasta el viernes de esa semana, que si no estoy mal es 29 de octubre. Eso sí decirles, yo tengo que entregar notas en esos días, o sea, como el 2 de noviembre. Entonces, digamos que los tiempos ya se cumplen. Si no me lo entregué ese día, pues su nota será reprobatoria. Esto no es muy complicado, como se dieron cuenta, es muy sencillo. Hay es que trabajar en los ejercicios para entregarlo de manera adecuada. Cualquier cosa me preguntan. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.